cáncer de tiroides y de tiroiditis. Como cáncer de tiroides está muy relacionado a la clase anterior, el adiposo y nódulos tiroideos, vamos a empezar con cáncer. Ustedes saben entonces que el cáncer es un tumor maligno, pero que en esta ocasión comienza en las células tiroideas. Vamos a hacerlo rápido porque también más de media hora en sus exámenes. Entonces hay que tratar de ir a trabajar con ello. Entonces es una neoplasia muy frecuente. La etiología dentro de los cánceres es la causa más frecuente de cáncer en lo que se refiere a endocrinología. Representa menos del 1% de los cánceres en general, pero el 90% de las patologías endocrinas. Por eso son los tumores más frecuentes de lo que son cánceres endocrinológicos. Afecta aproximadamente más de 57.000 personas cada año y más o menos su frecuencia es de 4 casos por cada 100.000 habitantes. Su incidencia varía de acuerdo a la localización, a la zona donde se presente, más o menos entre 0,8 a 5 para varones y 1,9 a 19,4 para mujeres. Es decir, que el cáncer tiroideo es mucho más frecuente en mujeres también que en varones, como casi todas las patologías endocrinológicas. Es más frecuente en una relación de 3 a 1 en las mujeres y la mortalidad es de 4 casos por millón de habitantes. Se observa comúnmente en las personas mayores de 30 años, aunque también puede ser visto en niños. Y mientras más edad se tenga, más posibilidades de un cáncer tiroideo. El pico máximo es a partir de los 40 años y la mayor parte de cánceres tiroideos son de una presentación lenta y poco agresivos. Dentro de como vamos a ver cuáles son los más frecuentes en esta clasificación de cánceres tiroideos. Entonces tenemos todos los cánceres que representan a las células foliculares, es decir, que derivan de las células foliculares. Tenemos el carcinoma familiar que se presenta en un 80% de casos, el folicular en un 11%, el cáncer folicular oncocítico a través de las células de Harter en 3%, el carcinoma anaplásico 2%. Y dentro de las células parafoliculares, que no son de los folículos, está el cáncer medular y esporádico, que puede ser esporádico y familiar. Y lógicamente los linfomas, que tampoco no son derivados de las células foliculares. Entonces, el más frecuente, como ustedes ven, es pues, el cáncer papilar de tiroides. Entonces, ¿en quiénes se presenta cáncer? Ahí tiene que haber una relación. Y en esto se ve pues, que la exposición a yodo radioactivo o cualquier otro tipo de radiación a nivel que pueda afectar el cuello puede desencadenar un cáncer tiroideo. Entonces hay un gen que es el oncogen RET, en el cual uno de los genes está involucrado en la carcinogénesis de la tiroides. Existen síndromes familiares no medulares, el problema de tipo el carcinoma papilar familiar en un 5%, el síndrome de Garner que va con poliposis y adenomatosis familiar, el síndrome de Cowen que viene con cáncer de mama y hematomas, y el complejo de Carney que va con neoplasias hipoficiarias, suprarrenales y lentiginosis. Tenemos síndromes neoplásicos medulares, en estos están todo lo que son las neoplasias endocrinas múltiples, el MEN1, el MEN2, el 2A, 2B principalmente, y el cáncer medular familiar.
Y se ha asociado también algunos cánceres a la carencia de yodo. Sobre todo, se ha visto que los carcinomas papilares se presentan más frecuentemente en zonas endémicas de deficiencia de yodo. Entonces, los factores de riesgo, como hemos visto, pues son la exposición alta a radiaciones durante la infancia. La incidencia aumenta con la radiación recibida. Mientras más intensa sea la radiación o mayor frecuencia de radiación tenga un paciente, más probabilidades de que se desarrolle un cáncer tiroideo. Se dice que el cáncer incluso puede aparecer 40 años después de que recibió radiaciones el paciente. Entonces, siempre un paciente que tenga radiación, sobre todo a nivel del cuello o zonas cercanas al cuello, debe de efectuarse estudios frecuentemente, sobre todo si ese paciente ha presentado nódulos tiroideos. El linfoma se asocia con tiroiditis de Hashimoto. O sea, todo paciente con una tiroiditis de Hashimoto también tenemos que hacer evaluaciones posteriores porque puede desencadenarse dentro de un linfoma con el tiempo. Entonces, los antecedentes familiares habían mencionado las neoplasias endocrinales múltiples. Los dos extremos de la vida es más frecuente, como habíamos hablado también en la clase anterior, antes de los 20 y después de los 70 años es la mayor incidencia de cánceres. Sobre todo si el paciente es varón y es joven, tenemos que descartar la posibilidad de un cáncer tiroideo. Un nódulo palpable y de crecimiento rápido e indoloro también es probabilidad de que ese paciente pueda estar en su interior del nódulo tiroideo, del ambóceo o un cáncer de tiroides. Si el paciente presenta ronquera o parálisis de las cuerdas vocales, pensar en cáncer de tiroides. Todo nódulo mayor de 4 centímetros, incluso se dice que debe de ser intervenido quirúrgicamente por la gran posibilidad de que ahí dentro del nódulo pueda ser cáncer. Y sobre todo si ese paciente tiene adenopatías palpables. Y ustedes han visto que cuando nosotros hacemos el examen de tiroides, le decimos al paciente que trague saliva o le damos un bocado de agua y eso debe elevarse. Pero si no se eleva, significa que está adherido a las estructuras profundas y es la posibilidad de cáncer es mucho más alta. Entonces, como ustedes ven, el carcinoma papilar hemos dicho que se presenta mucho más frecuentemente. En algunos estudios está al 70%, en otros estudios va un poco más, hasta el 80%. Es frecuente en las mujeres. 7 de cada 10 mujeres tienen un cáncer y es una relación de 4 a 1. Yo no diré en favor de la mujer, sino en contra de la mujer. Los antecedentes muy frecuentemente problemas de radiación en la zona, en la cuarta década de la vida, y este cáncer puede presentarse también en niños. Entonces hay que tener siempre presente que un niño que tenga un nódulo tiroideo, hemos dicho que en menores de 20 años la posibilidad, y si es varón, con mayor razón, descartar el cáncer tiroideo. Su malignidad es baja, gracias a que es baja. Ustedes han visto que la mortalidad de cáncer tiroideo también es baja. ¿Por qué? Porque este es un carcinoma hasta cierto punto nosotros lo consideramos benigno por su evolución, porque su presentación es bien lenta y solamente da metástasis a través de la vía linfática. Entonces estos pacientes tienen una gran supervivencia de un 98% a los 8 años de seguimiento. Es un tumor bien diferenciado y presenta las características de una imagen en vídeo esmerilado. Es decir, que dentro de su interior se ven calcificaciones que se les conoce como cuerpos de Samoma. Pues,
La característica de este cáncer es que presenta estas calcificaciones. Y sus células son positivas para la tiroglobulina y para el factor de transcripción. Este factor de transcripción tipo 1 es expresado en diferentes tejidos, como puede ser, por ejemplo, el encéfalo, el pulmón, pero también se presenta en la tiroides. Y regula la expresión de la tiroxidasa y los genes de tiroglobulina en la tiroides. Se encuentra positivo en el 95% de los cánceres papilares, en el 100% de los cánceres foliculares, el 20% de los cánceres, los tumores de células de Hartle y el 90% de los cánceres medulares. Este factor de transcripción puede encontrarlo en cualquier tipo de cánceres. En cambio, en todos los tipos de cáncer que derivan de las células foliculares, más no de los cánceres que derivan de las células parafoliculares, de las células no foliculares, ¿no? Y en estos casos es el carcinoma anaplásico, entonces no se va a encontrar este factor de transcripción. Entonces la clínica se presenta como un nódulo único, indoloro y de crecimiento muy lento. Y en ocasiones podemos encontrar adenopatías cervicales, pero no dolorosas. En fases avanzadas de su evolución vamos a encontrar que recién tras producirse el cáncer, recién a los muchos años o años después va a presentar metástasis. Este tipo de cáncer es más bien a lo que donde sí va a metastatizar son a los ganglios regionales, a las ganglios de la zona, pero no a las zonas extraganglionarias, es decir, no como los otros cánceres, los cuales vamos a encontrar metástasis a pulmón, a hígado, a mamas. Entonces, como hemos visto que tiene una alta supervivencia a los 5 años. Y el carcinoma folicular le sigue al papilar en 10 a 15% de todos los cánceres tiroideos. Generalmente aparece en personas mayores de 50 años y es raro en niños. Este tipo de cáncer es muy parecido a las células foliculares normales. Entonces el patólogo tiene que tener mucha experiencia para decir si este tipo de neoplasia es, o este tipo de tumor folicular es cáncer o es un tumor benigno. Entonces tiene que tener mucha experiencia. En cuanto a la clínica, es muy parecida al papilar, se presenta como un nódulo tiroideo, indoloro, de consistencia variable, generalmente de una consistencia dura. En este caso, lo que nosotros utilizamos es la tiroglobulina como marcador, pero no solicitamos la tiroglobulina como para hacer diagnóstico. Lo que sí hacemos es el estudio de tiroglobulina para ver la evolución del cáncer. Después del tratamiento, solicitamos tiroglobulina para ver si está alta la tiroglobulina, significa que puede seguir habiendo cánceres tiroideos, así sea extirpado, porque ya puede haber dado metástasis a otras zonas. Entonces la tiroglobulina nos sirve como una evaluación de un cáncer tiroideo ya tratado. Como es tiroglobulina, puede presentarse anticuerpos antitiroglobulina. Entonces es un cáncer en el cual nosotros vamos a encontrar anticuerpos antitiroglobulina también altos. El tumor es encapsulado y su apariencia va a variar desde como les digo, de una apariencia normal hasta la presencia de que se pueden mostrar mitosis en gran cantidad. Entonces el pronóstico depende del tipo de carcinoma. Si es un carcinoma folicular mínimamente invasivo, tenemos
una mortalidad a largo plazo de 3 a 5%, muy baja. Pero si es un carcinoma folicular extensamente invasivo, la mortalidad a largo plazo va a aumentar a un 50%. El siguiente tipo de cáncer es el carcinoma medular. Este procede de las células foliculares, parafoliculares o células C, y que son productoras de calcitonina. Entonces, el marcador en este caso de los cánceres foliculares va a ser la calcitonina. Entre las células cancerosas va a existir una sustancia amiloide, y esto va a facilitar al patólogo la evaluación de este cáncer medular. Entonces, si el patólogo encuentra esta sustancia amiloide entre las células parafoliculares, va a decir que es un cáncer medular de tiroides. Se presenta a cualquier edad, pero mucho más frecuente a partir también de los 50 años y más común en mujeres. Sus metástasis son muy tempranas, tanto por vía linfática como por vía sanguínea. Y la clínica es un nódulo tiroideo de crecimiento normalmente lento, pero que rápidamente puede dar metástasis a otros órganos como es pulmón, hueso o hígado. Y muchas veces las que dan las manifestaciones de cáncer tiroideo son las metástasis, más no el cáncer en sí en la tiroides. Entonces, como le digo, la metástasis va rápidamente a otras zonas. Va a representar el 5 a 7% de los cánceres tiroideos, y el cáncer tiroideo medular es fácilmente tratable si es que lo hacemos el diagnóstico tempranamente. Pero si el cáncer medular hacemos un diagnóstico tardío, ya el problema es más serio, la mortalidad va a aumentar. Y este tipo de cáncer, así como produce calcitonina, puede producir otros antígenos. El antígeno carcino embrionario, por ejemplo, también puede presentarse en este tipo de cánceres. Esos dos son los más frecuentes. Pero también puede presentarse otras hormonas polipeptídicas como son la histamina, la CTH, la serotonina. Este tipo de cáncer no tiene la capacidad de absorber yodo. Por eso, en estos cánceres, como vas a ver en el tratamiento, no se les da yodo porque no responden al no captar yodo. Entonces, hay un medicamento que está en proceso, que es el Capresa, que ya ha sido probado por la FDA como tratamiento de cáncer medular de tiroides. Finalmente tenemos el cáncer tiroideo no diferenciado o carcinoma anaplásico. Es el menos frecuente en relación de 1 a 2% de todos los cánceres tiroideos, pero su malignidad es bastante grande, rápidamente va a producir metástasis, y la mortalidad en estos casos va a ser alta al poco tiempo de hacer el diagnóstico. Tiene una gran mortalidad de un 90 a 100%. Su índice de supervivencia después del diagnóstico es de 3 a 6 meses después del diagnóstico. No tienen cápsula y sus células son atípicas. Las metástasis van a ganglios y también va a aparecer precozmente en pulmón, en hueso y en cerebro. Entonces, la clínica se caracteriza por la aparición de un tumor cervical anterior que suele ser doloroso, que crece muy rápido, que tiene una consistencia muy dura, incluso llega a tener una consistencia pétrea, y rápidamente también va a dar síntomas de ronquera, de disfagia, de disnea, de disfonía. Entonces, es un cáncer muy severamente agresivo. Las células no se parecen a las células tiroideas normales ni se comportan como ellas. Y, como hemos dicho, es un cáncer resistente al yodo radioactivo. En relación a la
la histología es un cáncer indiferenciado que se presenta con células atípicas, con numerosas mitosis, papilomiro de células fusiformes y células multinucleadas. Entonces el tratamiento en este caso pues es un tratamiento paliativo. Se hace la operación si es factible y lo que más se hace es la radioterapia. El linfoma tiroideo es el cáncer que no es propio de la tiroides, como todo linfoma se presenta de otra causa, pero podemos encontrar linfomas dentro de la glándula tiroides. Y se presenta muy frecuentemente en mujeres de edad avanzada y que hayan tenido una enfermedad tiroidea previa. Ya hemos hablado que el linfoma es muy frecuente es más frecuente que se presente en pacientes que han tenido una enfermedad de Hashimoto. Entonces la clínica más bien es muy parecida a la anaplásica, un crecimiento lento pero agresivo. Y la mayoría de células de este linfoma son las células B. Puede haber tumores metastásicos de otras zonas, como el melanoma, el carcinoma de pulmón, podemos encontrar el cáncer de mama, el cáncer de esófago, que van a ir a localizarse en la glándula tiroides. Entonces esto ya lo hemos hablado, el diagnóstico de cáncer tiroideo, sé quiénes se hace, pacientes con que han tenido radiación, menores de 20 años, mayores de 70, en el sexo masculino por mayor razón, si encontramos un nódulo único, si el cáncer tiene más de 4 centímetros, si es una partición reciente pero de crecimiento rápido y de una consistencia pétrea, y sobre todo si tiene adenopatías cercanas, si hay compresión de las estructuras vecinas o invasión a otras zonas. Entonces yo lo repito esto porque esto es lo más importante para que ustedes cuando vayan a hacer su serum sepan en qué pacientes debo mandar a estudiar un paciente con sospecha de cáncer tiroideo. Entonces el paciente va a presentar dolor, que es una causa frecuente, muchas veces irradiado a los oídos, va a tener dificultad para tragar, la voz ronca, puede aparecer tos, ¿no? Entonces todo eso nos va a indicar. ¿Qué exámenes vamos a solicitar? En un paciente que estamos sospechando de cáncer, ya hemos hablado en la clase anterior, siempre solicitar hormonas tiroideas porque puede haber un nódulo tiroideo y de repente es un nódulo hiperfuncionante. Pero generalmente, si es un cáncer tiroideo, no nos va a dar muchas manifestaciones desde el punto de vista de hormonas tiroideas. Entonces tiene un escaso valor en cáncer tiroideo, pero se tiene que hacer los estudios porque es parte del estudio de tiroides. La tiroglobulina, como ya hemos dicho, no tiene valor diagnóstico, pero sí tiene un valor de evolución posterior después del tratamiento. Lo mismo la calcitonina también nos va a indicar si ese paciente que ha tenido un cáncer medular, le hacemos estudios de calcitonina y si está elevado significa que todavía está presente el cáncer, no hemos solucionado el problema. Entonces nos sirve solamente como marcadores de la evolución de la neoplasia. La ecografía sí es un método diagnóstico muy útil, habíamos conversado en la clase anterior qué características tiene un nódulo tiroideo para decir que es cáncer. Entonces ahí estaba el estudio Bethesda que habíamos conversado. La gamografía tiroidea nos va a ayudar en el sentido de que la mayor parte de cánceres tiroideos no son hipercaptantes, al contrario, son hipocaptantes, es decir, que son nódulos fríos. Y a esos hay que hacer la biopsia. La biopsia nos va a indicar qué tipo de cáncer es, lo se pueden realizar por las isotópicas, y la tomografía y la resonancia magnética solamente en cánceres nos van a ayudar en ver si ese cáncer está sumergido y si está tomando otras estructuras.
Entonces el pronóstico y la evolución depende del tipo de cáncer. Hemos dicho que el papilar folicular son cánceres más benignos que el medular y que el anaplásico sobre todo. Entonces el tratamiento del cáncer papilar y folicular es primero tiroidectomía. Es una tiroidectomía que puede ser hemitiroidectomía o puede ser una tiroidectomía total dependiendo del momento en que el cirujano evalúe ese cáncer. ¿Por qué hablamos de que son cánceres hasta cierto punto benignos, llamamos los endocrinólogos? ¿Por qué? Porque hemos dicho que da metástasis lentamente, una sobrevida alta y además, como son captantes de yodo, van a recibir yodo radioactivo y eso lo va a destruir el cáncer, tanto a nivel tiroideo como las metástasis. Entonces, por eso el cáncer al final llega a ser un cáncer benigno, tanto el papilar como el folicular, mucho más el papilar que el folicular. Y además se dice que son dependientes de TSH. Entonces, si nosotros dejamos el cáncer y no le damos tratamiento para el hipotiroidismo en este caso, porque estamos sacando la tiroides, y si queda alguna célula cancerosa, ese TSH alto va a hacer que se estimule las células malignas y nuevamente empiece a desarrollarse el carcinoma. Entonces, damos hormonas tiroideas con dos finalidades. Una, de solucionar el problema de hipotiroidismo que tiene el paciente después de la intervención quirúrgica, y dos, para disminuir el TSH y las metástasis no se empiecen a reproducir. En cambio, el carcinoma anaplásico solamente con radiaciones externas, quimioterapia, radioterapia, porque no hay otra forma de tratamiento. Hemos dicho de que son tumores altamente malignos. El carcinoma medular vamos a ir a la tiroidectomía y con eliminación de todos los ganglios cercanos a la tiroides, y el linfoma también con radiaciones externas y quimioterapia. Entonces el carcinoma anaplásico solamente puede hacer un tratamiento paliativo. En cambio, el carcinoma folicular vamos a evaluarlo con la determinación de calcitonina. Creo que eso es más o menos lo que nosotros tenemos que hablar de lo que es cáncer tiroideo. Si hay alguna pregunta. Entonces, por suerte, los cánceres tiroideos, como hemos visto, son raros en relación a los restos de cánceres. La mayor parte de cánceres tiroideos son papilares y le siguen los foliculares. Y por suerte son fáciles de tratar tanto con cirugía, con yodo radioactivo y al final hormonas tiroideas. Entonces, la gran cantidad o la mayor parte de cánceres son tratables. Pero por suerte, los más agresivos son los menos frecuentes. Doctor, ¿cuál era el tipo de cáncer que más le daba a los niños? ¿El que más le daba a los niños, cuál era? El carcinoma folicular. ¿Y el papilar a los adultos? También se ven niños, pero es más en edades medianas. El folicular a los niños, más que nada. Es más frecuente en las mujeres de edad media, pero también se puede presentar en niños. Ah, ya, no es exclusivo. No necesariamente es más frecuente. Igual el papilar, ambos le dan en dos extremos de... Y ya. Gracias, doctor.